Pues buenos días, muchas gracias, bienvenidos a esta sesión. Pues el día de ahora toca hablar sobre la norma 35, la famosa norma antiestrés que le denominan. Esto pues no es más que un esfuerzo que se ha hecho por parte de gobierno federal e impulsando a nivel pues internacional el cuidado de los colaboradores en las empresas para pues cuidar estos elementos de pues, estrés, ¿no? Todos estos factores que generan ansiedad, insomnio, estrés y que se deben de cuidar en los centros de trabajo. Entonces, hoy toca comentar sobre esta norma. El cumplimiento es federal, es para todos los centros de trabajo. Pues para arrancar me gustaría pues presentar un poco al equipo, ¿no? La licenciada Fernanda Santana nos va a dar un poquito de información al respecto de esta norma. Nos va a dar cuáles son los aspectos de cumplimiento. La contadora Judith Rosas, que de igual manera ha estado liderando proyectos de implementación y consultoría para empresas. Miguel Ángel también nos apoya en el tema de ser moderador y dando un poco la pauta. Y un servidor, Daniel Villegas, coach y consultor en temas de capital humano. Y sobre todo recalcar que es importante para nosotros generar comunidad y generar esta continuidad con nuestra comunidad, con nuestros seguidores, para que nos dejen su comentario en nuestras redes sociales. Queremos saber de qué manera podemos aportar más, generar valor, generar webinars, generar contenido. Pero es muy importante que nos conozcan, que nos sigan y que nos vayan dando retroalimentación en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram o YouTube. Muy bien, pues licenciada Fernanda Santana, te dejo los controles y vamos a iniciar. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Ya me escuchan todos? De acuerdo, gracias. Bueno, pues bienvenidos a este webinar el día de hoy. Muchas gracias por la participación de todos ustedes. Y bueno, pues por favor me pueden permitir compartir pantalla para empezar con la presentación. Excelente. Bueno, pues como ya lo mencionaron, el tema de hoy es hablar acerca de la norma 35, lo que son identificar lo que son los factores de riesgo psicosocial en los centros de trabajo. Y bueno, pues el programa de día de hoy, como ustedes ven en la pantalla, pues vamos a hablar acerca del objetivo que tiene esta norma principalmente, que es pues prevenir los factores de riesgo psicosocial pues que provocan trastornos de ansiedad, sueño o estados de estrés grave. Ese es el principal objetivo que tiene esta norma. Y bueno, también vamos a hablar acerca de lo que no es la norma, porque muchos piensan conceptos distintos de lo que no es la norma. Vamos a indagar profundamente lo que no es la norma 35. Vamos a hablar también acerca de los mitos que se ha hecho o que se especulan acerca de esta norma. ¿Cuáles van a ser las obligaciones de los patrones y de los trabajadores o colaboradores de cada empresa? Y también vamos a indagar acerca de las aplicaciones, cómo se deben de aplicar las guías de referencia y también pues al final cómo se debe de entregar el informe si es que en algún momento pues nos cae Secretaría del Trabajo, qué es lo que debe integrar ese informe. Y bueno, pues al final vamos a tener el espacio de dudas, de preguntas. Si algunos de ustedes tienen alguna duda respecto a cómo aplicar esta norma en su centro de trabajo, con mucho gusto se las vamos a aclarar. Y pues bueno, vamos a empezar un poquito a hablar acerca de cuál es el objetivo de la norma 35. Como ya lo mencioné, pues es identificar, analizar los factores de riesgo psicosocial en los centros de trabajo, que estos pueden ser ansiedad, sueño o pueden causar estrés grave. Y bueno, también lo que implica esta norma es proveer o promover un entorno organizacional favorable dentro de los centros de trabajo. Además de prevenir los riesgos psicosociales, hay que promover un entorno saludable en los centros de trabajo. Y bueno, pasando un poquito y tocando acerca de las fechas. ¿Cuándo se publicó esta norma en el Diario Oficial de la Federación? Pues bueno, fue el 23 de octubre del 2018 y entró en vigor como primera fase el 23 de octubre de 2019. Y bueno,
ahorita, en 23 de octubre del 2020, ya se empezaría con la segunda fase, donde ya se deben de cumplir y analizar los factores de riesgo psicosocial, evaluar el entorno organizacional favorable, tomar medidas y acciones de control y practicar exámenes médicos, etcétera. Aquí ya en la segunda fase ya se van a aplicar un poquito más este tipo de de medidas, porque al principio en la fase 1 en la norma solo había estipulado que iba a ser una primera fase, que iban a ser, pues empezar con la política, difundir a los colaboradores y hacer ciertos análisis, pero ahora ya se complementan con guía de referencia 2, con un entorno organizacional favorable, y esto es lo que va a evaluar en esta segunda fase a partir del 23 de octubre del 2020. Y bueno, ¿qué pasa si no cumplimos con esta norma? De acuerdo al artículo 994 de la Ley Federal del Trabajo, se van a imponer multas por un equivalente a de 250 a 5,000 UMAS por este incumplimiento. Por si quieren anotar, el valor de la UMA al día de hoy o al año de 2020 es de 86.88 pesos al día. Haciendo un cálculo mínimo, ya en pesos, van desde los 21,720 pesos hasta los 434,400 pesos por cada infracción o por cada trabajador afectado. Esto es lo que nos generarían, estos son los tipos de sanciones y las multas en las que caerían los centros de trabajo, las empresas por incumplimiento a la norma, ¿de acuerdo? Y bueno, vamos a hablar un poquito acerca de las estadísticas. Como ven aquí, nos refiere que el 75% de los mexicanos padecen de estrés laboral. También de acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo, se registran casi 7,500 muertes por estrés o enfermedades laborales cada año. También de acuerdo con la UNAM, al menos el 35% de los mexicanos de entre 29 y 45 años se encuentran en un estado de workaholics. ¿Qué quiere decir workaholics? Bueno, quiere decir que son adictos al trabajo y que también el 40% sufren del síndrome de burnout, que es agotamiento laboral. Como se podrán dar cuenta, México ocupa el 75% a nivel mundial, superando a China con un 73% y a Estados Unidos con un 59%. Pues de acuerdo a estas estadísticas, pues nuestro país realmente pues ocupa un gran volumen de estrés laboral. Como les comentaba, pues la norma 35 no es revisar la alimentación de los colaboradores, tampoco es enviar a todos los colaboradores al psicólogo y tampoco es aumentar la plantilla del servicio médico y tampoco es dar masajes antiestrés en las empresas. Tampoco es dar capacitación, o pensar que la norma 35 es dar solo capacitación a los colaboradores. No, es informar de lo que se trata la norma 35 y cuáles son las implicaciones que conlleva entender esta norma. Y pues tampoco es contratar nutriólogos o psicólogos para disminuir el estrés de los colaboradores, sino va un poquito más allá de este tipo de cosas que pudieran confundirse con que simplemente es bajar el estrés a los colaboradores y tomar este tipo de medidas. No, no se trata de eso. Y bueno, vamos a pasar a lo que son los mitos y las realidades sobre la norma 35. Un mito también es que solo es cuestión de aplicar cuestionarios. Te doy un cuestionario, lo resuelves y ya, eso es aplique mi norma. No, la norma sí se basa en guías de referencia, pero para identificar acontecimientos traumáticos severos que le pudieran estar causando estrés al colaborador, los riesgos psicosociales que se pueden estar desarrollando dentro de los centros de trabajo y también
una vez identificado, generar un entorno organizacional favorable. Esto va a depender del tamaño de empresa. Más adelante vamos a explicar y indagar un poquito en cada una de ellas. Y bueno, como punto, como primer paso es establecer por escrito y difundir lo que es la política de prevención de riesgos psicosociales. Esto le corresponde al dueño o al encargado de la empresa, hacer su política de acuerdo a también evaluando a la actividad a la que se están dedicando y a la que ellos realmente pues trabajan, ¿no? Y también es identificar a los colaboradores que hayan sufrido un acontecimiento traumático severo. Esto se hace mediante un cuestionario que viene en la guía de referencia 1, que más adelante, como les menciono, lo vamos a explicar cada uno, cómo funcionan. Y bueno, también es establecer un mecanismo de recepción y quejas y un protocolo para prevenir el acoso y o la violencia laboral. Y por último, ya sería elaborar planes de acciones para prevenir el acoso social, la violencia laboral y promover un entorno organizacional favorable. Bueno, vamos a hablar un poquito acerca de las referencias. En esta norma, para su correcta interpretación, deben de venir acompañadas con las siguientes normas oficiales. Tenemos la norma 19, que se refiere a la constitución o a la integración de comisiones de seguridad y higiene. ¿Esto qué quiere decir? Que tienen que tener un comité donde se vigilen y cumplan las condiciones de seguridad y higiene en el centro de trabajo. Para empresas que tienen de 15 o menos colaboradores, su comisión debe integrar a un trabajador como representante o al patrón o al dueño o como representante. Para empresas de más de 15 colaboradores, su comisión debe de estar integrada por un coordinador, un secretario y los vocales. También dentro de esta norma deben de tomar como un punto muy importante es que estas comisiones deben de estar constituidas mediante un acta, ¿de acuerdo? Y también deben de tener programas de verificación de seguimientos ordinarios o extraordinarios para ver con qué frecuencia van a estar haciendo estas vigilancias su Comisión de Seguridad e Higiene. Esto es prácticamente lo que habla la norma 19, que es complementaria y para una interpretación correcta de la norma 35. Posterior sigue lo que es la norma 30. Estos son servicios preventivos de seguridad y de salud en el trabajo. ¿Qué es lo que nos pide como 4 puntos importantes de esta norma? Pues es asignar a un responsable de la seguridad y de salud en el trabajo, elaborar un diagnóstico integrar por cada área de trabajo, un programa de seguridad y salud también en el trabajo, tener reportes de seguimientos y capacitar al personal sobre capacitar al personal una vez que ya se tiene diagnosticado cuáles son las áreas que pudieran tener riesgos, entonces, y las medidas que se deben de tomar. Esto es lo que debe de hacer el comité de seguridad de seguridad e higiene en el trabajo mediante todos estos puntos preventivos que ya les mencioné. Y como adicional también se encuentra lo que es, pues, tomarle en cuenta la igualdad y la no discriminación que toca la norma 029. Bueno, vamos a continuar con la presentación y le voy a ceder el micrófono a la licenciada Judith Rosas. Ella nos va a hablar acerca de lo que son las obligaciones del patrón y del trabajador. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, yo les voy a exponer sobre las obligaciones que tiene el patrón. Dentro de las obligaciones va a estar establecer una política y difundirla.
Difundirla ya sea por medios de buzón, por vía videos o por establecerlas pegadas en el centro de trabajo, en algún pizarrón. Lo importante es que se distribuya, que se conozca la política para prevención de riesgos psicosociales. Como segundo punto está identificar a los trabajadores que tengan algún riesgo psicosocial. Si es de 16 a 50 trabajadores, solo se identifica y se toma alguna acción. En el caso de más de 50 trabajadores, además de identificar los riesgos psicosociales, también tienen que evaluar el entorno organizacional. Como cuarto punto, hay que adoptar las medidas de prevención y control para mitigar los factores de riesgo psicosocial. Una vez que se evalúa el entorno y se notan que hay algún riesgo, hay que tomar prevención y tomar acción, y esas acciones comunicarlas al personal. Como siguiente obligación también está identificar a aquellos trabajadores que tuvieron algún trauma severo, un acontecimiento traumático severo, y enviarlos a valoración clínica. Esta valoración puede ser ya sea en seguro social o de nivel privado. Como siguiente punto también está practicar exámenes o evaluaciones que se requieran. Vamos a ver los cuestionarios más adelante de cuáles son las evaluaciones que se van a practicar dependiendo de la cantidad de trabajadores. Como siguiente obligación es informar sobre las medidas de prevención y control para evitar factores de riesgo. Y como última obligación es informar sobre las medidas. Si se fijan, todas las obligaciones del patrón en general es establecer la política, comunicarla a los trabajadores, detectar si hay algún trabajador que haya padecido algún factor traumático severo, tomar acción y canalizarlos a algún centro de atención, ya sea público o privado, y dar a conocer las medidas de prevención y las acciones que se van a tomar para evitar ese tipo de riesgos. Ahora vamos a ver cuáles son las obligaciones de los trabajadores. Además de las obligaciones del patrón, también hay obligaciones de los trabajadores, dentro de las cuales los trabajadores deben de observar las medidas de prevención y control que establezca la organización o el centro de trabajo. Como siguiente punto es abstenerse de realizar prácticas contrarias al entorno organizacional. Como siguiente punto es responder los cuestionarios que se apliquen en el centro de trabajo. Otra obligación es informar sobre prácticas opuestas que generen algún acto de violencia, ya sea por medio del buzón que genere el centro de trabajo, ya sea por correo, por teléfono o por buzón convencional en un sobre cerrado. Es obligación de informar a la persona encargada que se asignará. También, si él mismo tuvo algún acontecimiento traumático severo, informar al patrón que sufrió este acontecimiento para que también puedan tomar acción y canalizarlo. Participar de los eventos que el patrón anuncie. En este caso, el patrón asignará ciertas actividades de las cuales los trabajadores tienen que participar. Someterse a los exámenes o evaluaciones que requiera el centro de trabajo dependiendo del tipo de actividad. Y una vez que mencionamos cuáles son las obligaciones del patrón y del trabajador, ahora vamos a hablar sobre cuáles son los cuestionarios o guías de referencia, como se menciona en el código. Y van a ser tres guías de referencia. Una, que es el primer cuestionario para centros de trabajo que cuenten con de 1 a 16 trabajadores.
va a ser la guía de referencia 1 para identificar los acontecimientos traumáticos severos. Para empresas o centros de trabajo que tienen de 16 a 50 empleados o colaboradores, se va a usar la guía de referencia 1, que es un cuestionario que identifica a los trabajadores con algún acontecimiento traumático severo, pero además también se deberá analizar el entorno laboral y eso se ve en la guía de referencia 2. Y para más de 50 colaboradores, se tomarán en cuenta la guía de referencia 3 y la guía de referencia 2 y se harán evaluaciones no al 100%, pero sí a un porcentaje que logre evaluar de mayor forma al centro de trabajo. Aquí tenemos un ejemplo de la guía de referencia 1. Esto es para empresas de 1 a 16 colaboradores. En esta guía de referencia podemos observar que lo que nos va a preguntar es el nombre del colaborador, el puesto, la antigüedad, la fecha en la que entró a laborar y la fecha en la que se está aplicando el cuestionario. Y aquí nos va a hacer algunas preguntas. Las primeras preguntas van a definir si se requiere tomar alguna acción con el colaborador o no. La primera pregunta es si ha presenciado o sufrido durante el último mes algún acontecimiento traumático, como es un asalto, como es un secuestro, amenazas, actos violentos o lesiones graves, o cualquiera otra que haya puesto en riesgo su vida, su salud o la de algunas otras personas cercanas. En el caso de que alguna de estas preguntas el colaborador conteste que sí, entonces se tendrá que pasar a la siguiente parte del cuestionario, en donde habrá que contestar las siguientes preguntas, como son si tiene recuerdos persistentes durante el último mes y si estos recuerdos le han provocado malestares. Las siguientes preguntas serán si para evitar este tipo de sentimientos se ha tomado alguna acción, si ha tenido dificultad para recordar alguna parte importante, si el interés de sus actividades cotidianas ha disminuido, es decir, si se ve distraído, si siente que no puede concentrarse en sus labores cotidianas, si se ha sentido distante o alejado de los demás o retraído, si ha notado que tiene dificultad para expresar sentimientos y si tiene la impresión de que su vida corre peligro. Las siguientes preguntas es también si tiene dificultades para dormir, para concentrarse, si ha tenido arranques de ira, coraje o se ha sentido irritable, si se ha encontrado nervioso o en estado de alerta, y si se sobresalta por cualquier circunstancia. Ese es el primer cuestionario que se aplica para conocer si los colaboradores han tenido algún acontecimiento traumático severo en el último mes y para tomar acción y pues canalizarlos a algún centro de atención público o privado. Bueno, a continuación les vamos a dar el resumen del cuestionario 1. Son recuerdos persistentes del acontecimiento durante el último mes. Si ha tratado de evitar de recordar ese evento. Y si la afectación ha sido a tal grado de perder concentración, incluso la convivencia con los demás y en el centro de trabajo. Voy a ceder la palabra al licenciado Daniel Villegas, que nos va a hablar del segundo cuestionario o la guía de referencia número 2. Adelante, licenciado. Gracias. De acuerdo, muchas gracias. Muy bien. Pues hasta aquí, ¿cómo vamos? Vamos a abrir un poco la situación del chat o de abrir también la comunicación. Sabemos que esto, como bien nos decían, comenzó desde octubre de 2018. Ha pasado un año. Teníamos ya la primera fase, estamos por concluir el segundo año y ya hoy debiéramos de tener elementos. Entonces, me gustaría de los participantes, si ya han aplicado la guía de referencia 1,
que es identificar acontecimientos traumáticos severos, y dependiendo del tamaño, la guía de referencia 2 o 3, de acuerdo al tamaño de su centro de trabajo. Recordemos que la guía de referencia 1, acontecimientos traumáticos severos, únicamente la parte de responder sí o no es cuando se va a generar una acción. Si el colaborador se le aplica a la guía de referencia 1 y dice no, no he tenido ningún acontecimiento traumático severo, se va a un archivo, se mete a la carpeta y listo. Pero si contesta sí en alguno de los elementos que nos comentaba Judith, sí se tiene que generar un plan para canalizarlo a un experto y a un profesional de la salud. Aquí la guía de referencia no dice si es un médico, un psicólogo, un psiquiatra, que es de particular o puede ser público. Simplemente lo que nos obliga como patrones es canalizarlos a un centro o un especialista de la salud. Es bien importante tener este registro, tener la bitácora y tenerlo también en nuestra carpeta para efecto de una eventual inspección de Secretaría del Trabajo. Entonces, pasamos ahora, si nuestra compañía tiene o empresa de 16 a 50, es aplicar la guía de referencia 2. Esta guía de referencia 2, ¿cuáles son los elementos? Vamos a ver. Esto ya lo vimos. Aquí está. Son 7 categorías y dominios que a su vez están integrando dimensión. Cada una de estos cuestionarios tiene ciertas preguntas que integran una dimensión, a su vez un dominio y la categoría. ¿Con qué fin? Para que cuando resulte la información relevante de estas preguntas y que impacten a cierto dominio, esto se va a canalizar para hacer planes y programas para prevención de los factores de riesgo psicosocial. Aquí vamos por orden, digamos, una categoría sería ambiente de trabajo, el dominio integra condiciones de ambiente de trabajo y las dimensiones son condiciones peligrosas e inseguras, condiciones deficientes e insalubres o trabajos peligrosos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el cuestionario va a tener preguntas en función de estos elementos que se van a evaluar. Hay una sumatoria, hay un trabajo aritmético en donde este resultado ya numérico, la misma norma nos posiciona en un tipo semáforo que va desde muy alto, rojo, amarillo, verde, azul o nulo, en donde se van a detonar ciertas actividades dependiendo del resultado que se tenga de cada una de estas dimensiones o categorías. Hasta aquí, no sé si vamos bien. Pregunta, comentario, Mike, si me ayudas con el chat. Sí, Dani, tenemos una pregunta de Miriam Ramírez. Nos pregunta que, bueno, dice que ellos ya habían aplicado las 2 guías de referencia que les corresponden, pero su duda es si hay cambios en las guías de referencia 1 en cuestión al COVID. Ningún cambio. Hoy la norma 35 publicada en octubre de 2018 sigue siendo la misma en la fase 1 de 2019 y la misma para 2020. No ha habido ningún cambio absoluto, simplemente con el tema de COVID. Ahora el reto es que los acontecimientos traumáticos severos de la guía de referencia 1, los colaboradores, como bien decía Fernanda, tienen que notificar al patrón o representante de los patrones para que ahora sí, yo como patrón, ya sé que el colaborador Juan o Pedro o Pablo lo vamos a canalizar al profesional de la salud. Y nosotros como patrones llevar el control de a quién se canalizó, cuántas sesiones lleva. Tal vez el tema clínico es muy confidencial, no vamos a entrar en un tema clínico, pero sí las referencias y las ocasiones, las veces que ha tenido intervención con el profesional de la salud. Pero sí es importante, Miriam, que todo esto lo sigan recabando y no hay ningún cambio. Gracias, Dani. Por el momento no hay ninguna otra duda. Ahorita damos espacio a ver si se van manifestando alguna otra. Muchas gracias. Y gracias también por irnos siguiendo en esta. La siguiente categoría son factores propios de la actividad. El dominio es carga de trabajo. Ahorita estamos viendo que se repite categoría y dominio, pero los factores más adelante vamos a identificar cómo se empiezan a dividir como en un árbol, en donde lo más importante es la categoría y que integra dominios y también integran preguntas de la dimensión.
Y esta es de las más grandes porque sí analiza el tema de cargas de trabajo. ¿Qué es lo que hacen preguntas a referencia? Pues bueno, son las cargas cuantitativas, los ritmos de trabajo acelerados, los trabajos peligrosos, carga mental, responsabilidad. Aquí hay algunas preguntas como si mi trabajo demanda que tenga actividades de concentración o mi trabajo demanda pues un ritmo acelerado en términos de entregas. Aquí obviamente el fin último de esta norma 35 es cuidar la salud mental de los colaboradores. Entonces, ¿qué vemos que pueden ser estas las causas raíz, ¿no? Que genere un tema de carga de trabajo y que va a generar insomnio, ansiedad o estrés, que es el objetivo de esta norma. Se repite en categoría y dominio el tema de falta de control sobre el trabajo y las preguntas que hacen son relacionadas a falta de control y autonomía, limitada o nula posibilidad de desarrollo y limitada o inexistente capacitación. Conecta aquí este tema de control del trabajo con otros temas que también Secretaría del Trabajo ya tiene identificado. Recordemos que una inspección por parte de la Secretaría puede ser también en temas de capacitación. El artículo 153 de la Ley Federal, desde la A a la N, nos indica cuáles son los elementos que tenemos que tener en los centros de trabajo para dar capacitación. Nuestro DC1, planes y programas de capacitación, nuestro DC2, el listado de colaboradores, el DC3 es la certificación de esa competencia o de esa actividad, y si tenemos los agentes internos como replicadores o un agente externo con DC5. Pero de esos hay otros talleres, hay otros cursos, tenemos información importante que eventualmente pues vamos a ir sacando. Es por eso que es importante que estén y nos sigan en las redes sociales. La siguiente categoría es organización del tiempo de trabajo. ¿Qué integra aquí? Jornada de trabajo e interferencia con relación trabajo-familia. Esto se ha venido pues viendo muy afectado ahora con todo este tema de home office, ¿no? Porque además las familias hoy también tienen un elemento que es el homeschooling, ¿no? O la parte de que los niños chiquitos están en casa y de repente tienen que atender actividades y familiares y laborales. Entonces, este puede llegar a ser un tema. Sí es importante que se identifique y que además, nuevamente, si el resultado de este factor llega en una escala donde es de foco rojo o de nivel rojo, se tienen que implementar acciones para balancear. Y algo de los temas pues, más relevantes que existen en nuestros centros de trabajo y nuestras áreas o empresas, tanto en México como en América Latina, que es el liderazgo. Liderazgo y relaciones de trabajo. Aquí están integrando 3 aspectos de dominio, tanto liderazgo, relaciones de trabajo y violencia laboral. Y nuevamente, hay preguntas dentro del cuestionario, son 67 preguntas las que se hacen y que son en función de todos estos factores, que al final debe de haber una aritmética y un valor cuantitativo. Esto es si la empresa tiene de 16 a 50 colaboradores, lo que acabamos de ver. Si la empresa tiene más de 50 colaboradores, aquí hay 2 opciones. La primera, que se aplique la encuesta a todos los colaboradores. Digamos, si yo soy un gerente, un responsable de un centro de trabajo, planta o CEDIS que tiene 1000 colaboradores, vamos a poner, por ejemplo, o se aplican a todos los colaboradores o se aplica una muestra en función de la ecuación que viene en la misma norma 35. Esta ecuación integra elementos variables y elementos constantes y se integra en una ecuación, es muy simple, y debe de dar al resultado de aproximadamente de un 50 o un 60% de la plantilla de los colaboradores. ¿Qué quiere decir? Si yo soy responsable de un centro de trabajo que mi headcount o la plantilla es de 1000 colaboradores, con que yo cubra una muestra de 600 aproximadamente, es lo mínimo que la norma me pide. Y ya va a quedar en mí si yo únicamente hago este cuestionario a la muestra de colaboradores o bien al total de la plantilla. Pero eso, de igual manera, nosotros con mucho gusto tenemos ya la información, la ecuación, o tenemos un poco más de datos para poderlos acompañar en este proceso.
¿Qué refiere el entorno organizacional favorable? Bueno, pues son 7 elementos que adicional de la norma de la guía de referencia 1, que son los acontecimientos traumáticos severos, se deberá de aplicar la guía de referencia 3. Aquí recordemos, esa es la guía de referencia 3 y estos son los 7 elementos. Primero que nada se identifica el sentido de pertenencia de los colaboradores. Después, también se evalúa la formación para la adecuada realización de tareas encomendadas. Quiere decir el calendario de capacitación, el calendario de entrenamiento, cada cuándo el colaborador está capacitado para hacer las actividades que se le atribuyen. El siguiente elemento es la definición precisa de responsabilidades de los trabajadores. ¿Cuántas veces en las organizaciones sacamos de repente algún anuncio, pues necesito a alguien que me apoye? ¿Y qué necesito? Pues alguien que sea, pues trabajador, ¿no? Alguien que sea, pues, guste el trabajo. Entonces, llega el primer día, ¿sabes qué? Mira, aquí está tu bonche de trabajo, a trabajar. Pero no hay una definición, no hay un qué, un cómo se va a evaluar. Esto es importante y en el entorno organizacional se tiene que revisar. El cuarto punto es la participación proactiva y comunicación entre el patrón, sus representantes y los trabajadores. Habla aquí y hace una serie de preguntas de cómo se hace la comunicación, cómo se integra, cómo se decanta, cómo se valida que efectivamente el colaborador tiene conocimiento, pues, de los elementos propios de su trabajo. Siguiente es la distribución adecuada de cargas de trabajo. Aquí, hay algunas empresas en donde, por ejemplo, 5 puestos son similares, vamos a llamarles 5 almacenistas o 5 vendedores o 5 telefonistas. Pero ¿qué sucede? Que normalmente hay alguien que tiene una carga de trabajo más alta y los demás tienen menos. Entonces, es importante que aquí, que en esta pregunta, cuando se les haga a los colaboradores, ellos identifiquen que hay equidad y que hay una distribución adecuada. Y va de la mano con el siguiente tema, que es la evaluación y el reconocimiento del desempeño. La evaluación, pues, va a ser en función de sus estándares de productividad o sus KPIs o sus niveles mínimos de productividad. Y también el reconocimiento. ¿Cómo se está premiando a quien genera mayor productividad y cuáles son las consecuencias o cuáles son los temas de equidad que aquellos colaboradores que están debajo del estándar de productividad, cómo se está retroalimentando o cómo se les está evaluando, ¿no?, para la forma de su desempeño? Hasta aquí, con guía de referencia 2 y guía de referencia 3, ¿hay algún comentario o alguna duda? Hola, Dani. Sí, ya tenemos una duda. Claro. Nos pregunta Osvaldo Rosas. Tengo centros de trabajo con menos de 30 colaboradores y uno con más de 50. Los registros patronales son distintos. ¿Tengo que aplicar guía de referencia 2 para los de menos de 30 y guía de referencia 3 para el de 50 o puedo aplicar guía de referencia 3 para todos? Ok, buena pregunta. Muchas gracias, Osvaldo. Sí es importante que aquí se apliquen las guías de referencia y cuestionarios de acuerdo a lo que marca la ley. Me voy a regresar un poquito. Si quieren, tómenle foto o información. Aquí me encanta mucho porque es muy visual. Si es del 1 al 16, aplicamos guía de referencia 1. Si tiene 16 y 50, guía de referencia 1 y 2. Y si tienen más de 50, guía de referencia 1 y 3. Es importante que aquí se apliquen cada una de las guías de acuerdo al número de colaboradores que están registrados en el centro de trabajo. Ok, y posteriormente nos pregunta, ¿genero algún riesgo de mi cumplimiento si decidiera aplicar guía de referencia 3 al 100% de mi población? No, ninguna. La verdad es que es mucho mejor porque de esa manera tú inclusive lo puedes obtener como si fuera una encuesta de clima organizacional. Puedes identificar de toda la plantilla cómo se encuentran en estos factores de la organización. Entonces, es recomendable. De hecho, esto es muy similar a las prestaciones de ley, por ejemplo, ¿no? Las prestaciones de ley que te dice pagar 15 días de aguinaldo, pero si la empresa paga 20 o paga 30, pues está mucho mejor, ¿no? Lo mínimo es llegar o cumplir con esos aspectos mínimos que marca la ley.
Muchas gracias, Dani. Hasta ahí las dudas. Gracias, muy bien, y pues muchas gracias por sus comentarios. Síganos, por favor, retroalimentando. Estas sesiones se enriquecen cuando conocemos ustedes como empresarios, qué experiencia han tenido, cómo podemos colaborar y cómo podemos también generarles mayor pues, valor con los entregables. Cada elemento cuantitativo o cada elemento después de que se sumaron todas estas preguntas, se integraron en categoría o en dominio, la norma 35 tiene parámetros, tiene rangos en donde aparece si tal, por ejemplo, dominio aparece entre una sumatoria, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Entre más de 25, pero menos de 40, puede estar en un rango muy alto. O si aparece con menos de 10, pero más de 5, puede parecer bajo. Estas tablas ya están en la norma 35 y les recomendamos, si lo están aplicando directamente, ustedes que pueden acercarse y nosotros con mucho gusto colaboramos, o muchos softwares que también ya automáticamente ya generan los resultados y en tiempo real se ve este semáforo. Entonces, si un elemento, ya sea de categoría o de dominio, aparece con el rango de muy alto, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Pues generar acciones de intervención. Y esto a partir del 2020, la importancia del cumplimiento, que ahora si llega una inspección de Secretaría del Trabajo, va a pedir cuáles son las acciones de intervención apropiadas que se generaron al determinar que un factor de riesgo psicosocial estaba muy alto. Es el mismo caso para el nivel alto y donde cambia ya es el nivel medio, en donde el nivel medio lo que refiere es que no es necesario una acción de intervención, sino una revisión de la política de riesgos psicosociales. Recordemos que la política de prevención de riesgos, como comentaba Fernanda en el primer punto, esto debe ser muy aterrizado a la cultura de la empresa, a los elementos de la empresa, al reglamento interno de trabajo, a las características, a los horarios, a todos los elementos, inclusive si hay procesos de selección, procesos de capacitación o procesos inclusive de ascenso, de revisión del desempeño, todo eso se integra y se pone dentro de la política para que el colaborador, cuando ya tenga conocimiento de esta política, también se comprometa a cumplirlo. Es muy recomendable, y aquí quiero hacer una pausa en paréntesis, que cuando se le entregue la política al colaborador, nos firme un acuse de recibido, porque recordemos que esta evidencia documental va a ser parte del informe que en el punto 7 lo vamos a revisar. Entonces, así como otras normas, es importante la carga documental, ¿no? Todos estos elementos de evidencia documental, fotográfica o de video, que integre una muestra de cómo se está manejando. Ahora, los siguientes niveles, bajo o nulo, simplemente, pues bueno, no hay mucha actividad que hacer, una revisión de la política, y el nulo simplemente, pues no tiene ninguna medida para cumplir. ¿Cuándo se aplican las medidas y las acciones de control? Una vez que la guía de referencia 2 y 3 nos arrojó un elemento entre medio, alto o muy alto, se tienen que implementar planes y programas de seguimiento. ¿Cómo? Pues a través de las áreas de trabajo, ¿no? El tipo de acciones y medidas de control que se deberán de adoptar, las fechas programadas, el control de los avances de implementación de estos programas, la evaluación posterior a la aplicación de medidas de control. Ojo, aquí es bien importante. Nosotros la recomendación que les hacemos a los gerentes de recursos humanos o los encargados de aplicación de esta norma es que si contratan un software para efecto del envío de los cuestionarios de manera automática, que este software tenga un licenciamiento de al menos un año, para que una vez que estos elementos ya se identifican y tenemos nuestro semáforo o nuestros resultados, después de que se aplique el programa, ¿no? Y acciones de medidas de control, ¿cuál es el siguiente escenario? Es algo aquí muy similar como la visita al médico, ¿no? Primeramente, la radiografía es el diagnóstico, cómo está la empresa. Después sería la medicina o las acciones que se van a implementar.
y posteriormente un resultado de cómo ha permeado, cómo han sido efectivas estas acciones y que pasen de un elemento donde está rojo o donde está alto, muy alto, medio, a donde están en una situación más favorable para el entorno organizacional. Entonces, la recomendación es esa. Si hoy tienen contratado un software, que el licenciamiento sea al menos de un año para que les permita continuar con nuevas evaluaciones más adelante. Y, pues bueno, el responsable de la ejecución. Normalmente, el director o el gerente de recursos humanos, de desarrollo organizacional, el de seguridad e higiene, ¿no? Son responsables de implementar estos elementos. Y una vez que ya se tienen, también se decantan o se vacían en el punto 7, que es el informe. ¿Cuáles son los aspectos o los niveles que se tienen para hacer una intervención de acuerdo a los resultados? Pues primeramente es el primer nivel, que se centra en el plano organizacional, a toda la empresa. Imaginemos que el tema de liderazgo sale en color rojo y sale en toda la empresa. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Es una revisión a la política e integrar todos los elementos, procesos, procedimientos, políticas, para hacer una revisión de cómo se está trabajando eso. Puede ser, y aquí es algo bien importante, y no estamos casados con ningún software, pero sí de repente podemos darles asesoría o consultoría para el más adecuado, que los resultados se puedan decantar o se puedan hacer doble clic para tener una visión profunda por cada una de las áreas o para cada uno de los departamentos o inclusive algunas regiones. Hay muchas empresas que tienen de repente, no sé, una bodega o una tienda, un almacén o un área comercial. Y de repente resulta que el área de almacén, como trabaja horarios nocturnos o como trabaja en temas de logística o entonces tenga elementos diferentes a la parte comercial o a la parte administrativa. Entonces allí es en donde ya grupalmente se orientan todas las acciones para mitigar estos temas. Y el tercer nivel, que ya es en plano individual, en donde existe un colaborador o un grupo de colaboradores en donde pues ya declara abiertamente pues que tiene una situación de ansiedad o de estrés, eventualmente insomnio, y ese colaborador, si adicionalmente tiene en la guía de referencia 1 de acontecimientos traumáticos severos el indicativo que sí tuvo un factor de ese tipo, pues sí se deberá de canalizar con un responsable y con un especialista de la salud. Nuevamente reitero, la norma no nos explica si debe de ser médico, psicólogo, psiquiatra, privado o público, simplemente que se haya canalizado. De hecho, en los elementos de revisión por parte de Secretaría de Trabajo es más importante, más relevante y pudiera generar alguna multa si identificamos que un colaborador tiene esta situación y no se ha canalizado, a de repente no tener identificado este colaborador. Medidas de control. Medidas de control se deben de ser determinadas en función, pues bueno, de este semáforo que lo comentábamos y pues la norma no nos obliga a una medida específica, pero sí de tomar acciones de control. Muy bien, entonces aquí haciendo un resumen y recorriendo. Ya hicimos la política, ya aplicamos los cuestionarios, ya tenemos nuestros elementos para recibir eventualmente tanto denuncias como situaciones de acoso laboral, que aquí puede ser, por ejemplo, un buzón, una línea anónima, un correo, ¿no? Eso es importante y sobre todo que hay un proceso para atender esos elementos. Todo esto se decanta en un informe. Este informe, o de repente como lo conocen algunos colegas o algunas empresas, la carpeta, ¿no? Que son todos los elementos en donde ya se integró y se hizo el trabajo desde lo que nos comentaba Fernanda de la norma 30, su integración de sus comisiones de seguridad e higiene, con la norma 19, con toda la identificación de riesgos de salud y seguridad en el trabajo, integrando los de riesgo psicosocial y adicional de todos los resultados y las bitácoras o la canalización de los colaboradores
hacia profesionales de la salud cuando hay un elemento de riesgo, pues se debe de integrar esta carpeta. ¿Qué elementos debe de tener esta carpeta? Pues los datos del centro de trabajo, con todos los generales, el objetivo que se tuvo para integrar este estudio o esta norma 35, ¿no? Las principales actividades que realiza el centro de trabajo, por ahí nuevamente decíamos, ¿no? Si es una bodega o si es una tienda o si es un tema comercial o es un tema de servicios, cuáles son las actividades. El método utilizado conforme al numeral 7.4, que simplemente aquí lo que refiere es la aplicación de las guías por tamaño de la empresa y los resultados obtenidos de acuerdo a estas mismas guías, ¿no? Las conclusiones, es bien importante que dentro de esta carpeta o documento pues se integren conclusiones de cómo se están identificando, de cómo se ha llegado a este análisis y a este resultado. Y lo más importante, las recomendaciones y acciones de intervención. Esto es muy importante que pudiera ser a través de un profesional, tal vez un médico con la especialidad laboral o un psicólogo laboral o alguien que tenga este conocimiento no solo del tema de proceso y de trabajo, sino que también tenga este bagaje de salud mental y de salud, pues no solo física y de seguridad, pero que integre y acompañe estas recomendaciones. También los datos del responsable de la evaluación. Aquí, ¿qué es nuestra recomendación? Que sea el mismo que aparece de acuerdo de la norma 30 como coordinador o como si es una empresa de menos de 15 colaboradores. Recuerden que aquí, con que haya un representante del patrón y otro de los trabajadores, es suficiente. El nombre completo y cédula profesional en su caso. Nuevamente, si aquí los apoyó de repente algún médico con especialista en medicina del trabajo, bueno, pues sus recomendaciones y la cédula profesional. También, pues comentarles, en Corporativo Alfa nosotros contamos con un equipo de especialistas que pueden acompañarles en este proceso, que eviten cualquier multa, cualquier situación que esté fuera de repente del conocimiento, que conectemos, ¿no? Tanto norma 19, norma 30, la normatividad que es una propuesta, pero no es obligatoria, la 25, ¿no? En equidad y en igualdad y en el cumplimiento de este tema. Abrimos para preguntas. ¿Cómo vamos hasta aquí? Cuéntenos qué han tenido en sus centros de trabajo, cómo lo están manejando. Por el momento no hay comentarios ni preguntas. Damos unos minutitos para ver si alguien escribe algo en el chat. De hecho, comentarles también que un programa la norma 35, pues conecta con muchas obligaciones que también tiene el empresario en términos de las jornadas. Entonces, en la medida que se vayan integrando estos programas o esta norma, va a tener continuidad y va a tener, pues bueno, mucha claridad con toda la gestión y hacia los colaboradores, pues adicional de evitar multas. Y esto, pues también, una vez que ya se tiene identificado, se puede complementar muy bien con un programa de bienestar. Nosotros en Corporativo Alfa tenemos un programa que denominamos Corporate Wellness o bien bienestar en las empresas, donde podemos acompañarlos a generar, por ejemplo, una feria de la salud, en donde pueden ir odontólogos, donde pueden ir laboratorios a sus centros de trabajo, darles ese valor agregado a los colaboradores para tener una atención a la salud que sea adecuada, a llevar sus controles o inclusive el examen médico de ingreso o el examen periódico para evaluar y para estar pues completamente seguros y ser empáticos con la salud de los colaboradores. Adicionalmente tiene ventajas como lo que es disminuir su prima de riesgo ante el seguro social. Es una ventaja cuantitativa y un ahorro enorme. La otra ventaja es que se disminuyen incapacidades, se disminuye incapacidades por riesgo de trabajo, se eleva el clima laboral. Un programa de salud corporativa tiene muchísimos beneficios y muchas veces es mucho menos costoso de lo que podemos pensar. El costo-beneficio de un programa de Corporate Wellness
da demasiado valor a los colaboradores y pues acérquense. Con nosotros podemos llegar o podemos contribuir en un programa interesante. Tenemos especialistas de la salud, tenemos ópticas, odontólogos, laboratorios, tenemos muchos, inclusive hasta spa, ¿no? Dentro de las empresas, un masaje relajante, descontracturante, pausas activas, ¿no? Zoom, de repente, mindfulness, yoga, elementos muy disruptivos, muy diferenciadores, ¿no? Y que dan gran valor a la salud de los colaboradores. Entonces, la invitación es acérquense y con mucho gusto los ayudamos a implementar un programa de bienestar en el trabajo. Nos empiezan a llegar unos comentarios, Dani, Claro. de parte de Nora Álvarez. Jessica Montserrat. Dice, buena tarde, ¿qué tan recomendable es complementar la guía 1 con el cuestionario de salud psicológico que se encuentra en la página del IMSS? Sí, bienvenido, es muy viable. Volvemos aquí a hacer el comentario. Estas son las referencias mínimas con que se cumpla con guía de referencia 1. De ahí en adelante, todo lo que se pueda implementar es en salud y beneficio de la empresa y de los colaboradores, es muy benéfico. Eso sí, tener identificado cuál es el resultado de uno y de otro para generar las acciones necesarias y adecuadas. Por ejemplo, en el caso de guía de referencia 1, los acontecimientos traumáticos severos y la bitácora o el seguimiento que se le dé al colaborador que llegue a contestar que sí ha tenido un acontecimiento traumático. Gracias, Dani. Y Nora Álvarez nos dice, buen día, soy gerente de una tienda de ropa. Me surgió una duda. ¿Todas las guías que presentaron las debo aplicar o son función de recursos humanos? Bien, aquí dependiendo de las organizaciones y cada uno de los elementos tienen responsables de ciertas cosas. Normalmente recursos humanos es el titular de aplicar esta situación. Es importante que se revise con, pues, no sé, dirección o con dirección comercial o dirección de la empresa o la gerencia. Y sí es importante que recursos humanos lo aplique o si no, que se canalice a través de la gerencia de cada una de las unidades. Esto adicionalmente sirve como gerente de tienda para darte cuenta de tu clima organizacional y tú vas a identificar, por ejemplo, el tema de liderazgo, de cargas de trabajo, de participación de los colaboradores en temas de retroalimentación y procesos. O sea, veámoslo no solo como una carga de cumplimiento, sino como todas las virtudes que puede tener en función de tener una mejor gestión, una mejor administración del talento y un acercamiento a tu colaborador que va a sentir más confianza y más comunicación con su empresa. Entonces, yo te recomendaría, paso 1, rebótalo con RH. En caso de que no, paso 2, dile, mira, yo tengo la guía 1 y la guía 2 o 3, dependiendo del tamaño, y adelante, vamos, porque sí, el plazo es 23 de octubre de 2020, donde se corta este plazo y después de esta fecha sí va a haber sanciones por parte de Secretaría del Trabajo. Muy bien, Dani, gracias. Y hasta ahí terminaron las dudas. De acuerdo. Muy bien, pues comentarles también que nosotros contamos con elementos que ya hemos bajado como parte de entregables que son en electrónico. Los cuestionarios los tenemos, por ejemplo, en Excel, o los tenemos en Word, los tenemos en PDF, de rápido y de ágil envío, pero sí necesitamos lo que decíamos al principio, hacer comunidad, generar esta confianza, que nuestra comunidad aquí en Coacalco o en otros municipios donde se estén conectando, que nos dejen saber cuáles son sus necesidades. Por eso es bien importante que se conecten en nuestras redes sociales, que nos sigan, que nos manden por ahí mensajes y de repente que nos digan cuáles son sus temas de interés, si es en tema tal vez de relaciones laborales, de salarios, de IMSS, de nóminas, de eventualmente una desvinculación, un despido, cómo integra una liquidación, cómo se integra una indemnización, qué elementos se tienen que tener para disminuir un riesgo laboral, para una eventual demanda, ¿no?, laboral, cómo atender a un colaborador en un tema de incapacidad o de tema de COVID, por ejemplo, los permisos COVID que hoy son a través de internet. Todas esas dudas, por favor, acérquense a nuestras redes sociales. En Facebook estamos como Corporativo Alfa.
en Instagram de igual manera, o tenemos un canal inclusive en YouTube, donde todas estas conferencias las grabamos, las subimos y son totalmente sin costos para ustedes, para nuestra comunidad. Aquí pues impulsado obviamente con la Dirección de Desarrollo Económico y de las autoridades de Coacalco. No sé si haya por ahí alguna otra duda, algún otro comentario. Nos acaba de llegar una duda, Dani. Sí. Es de Osvaldo. Nos pregunta, el contexto de hace 6 meses para las organizaciones era diferente. Actualmente, con el tema de la pandemia, algunas cosas cambiaron. Permítame, ¿no? Cambiaron. ¿No tendría que volver a aplicar las guías? Es recomendable, de hecho es por ello que también comentábamos, hay muchas licencias en software que te da únicamente el envío de un cuestionario. Hay algunas que tienen el licenciamiento abierto durante un año y se pueden aplicar constantemente, cada bimestre, cada trimestre, cada cuatrimestre o cada implementación de elementos. Entonces, sí sería recomendable, vamos, de acuerdo a este último trimestre o cuatrimestre que fue el tema pues, más fuerte, ¿no? El tema de COVID, confinamiento y este estrés que de repente, pues bueno, generó. Y lo más recomendable es que estas acciones se implementen en función de una actualidad pues ya más real. Es por ello que también nombramos este curso la norma 35 en la nueva normalidad, porque hoy hay elementos diferentes que efectivamente, Osvaldo, hace 6 meses no los teníamos y estos elementos hoy nos implican tener ya políticas, por ejemplo, de home office. De hecho, si les interesa, con mucho gusto les enviamos información de lo que marca Secretaría del Trabajo para el teletrabajo, home office, elementos de desempeño, políticas de colaboración remota, políticas y procedimientos de ascenso. O sea, todos estos elementos que hace 6 meses no existían, hoy los tenemos que implementar y bajar para tener un centro de trabajo más adecuado y más sano para las organizaciones. Esa es la recomendación y de igual manera con mucho gusto estamos a sus órdenes. Esto pues tenemos prácticamente 2 meses para cumplirlo y estamos muy, muy atentos para apoyar a las empresas en este tema. Gracias, Dani. Ahí terminaron las dudas. De acuerdo. Muy bien. Pues si no hay alguna otra duda, les haremos llegar vía correo electrónico nuestras redes sociales. Ahí insisto, por favor déjenos sus datos. Les vamos a hacer llegar las guías de referencia, les vamos a hacer llegar unas guías rápidas de cumplimiento y cualquier duda, pregunta o elemento que lleguen a tener en la aplicación de la norma 35 y esta prueba documental o esta carga, ¿no? O la carpeta de norma 35, pues con mucho gusto los podemos asesorar. Mike, si me ayudas en el chat a apuntar ahí nuestro correo, en nuestras redes. Y pues si no hay algo adicional, licenciado Fernando Rojas, algo que agregar para finalizar este webinar. Pues Dani, muchísimas gracias. A nombre de nuestro alcalde, reciban un cordial y afectuoso saludo. Darwin Eslava, a nombre de nuestro director de Desarrollo Económico, un agradecimiento por esta colaboración que hemos venido realizando ya a lo largo de estos meses, que sabemos está dando frutos, porque evidentemente la reactivación económica en nuestro municipio, en nuestra región, pues ha partido de bases firmes, de información desde el punto de vista de los expertos en materia de medidas de prevención, de salud, en medidas administrativas, y que evidentemente pues para nosotros es muy importante compartir con todos los microempresarios, empresarios de la región, del municipio asentados acá en Coacalco, y que esto en definitiva contribuirá a que sea un regreso saludable. Todavía hay mucha incertidumbre en lo que respecta al futuro, en el desarrollo de esta enfermedad. Sin embargo, pues bueno, sabemos que con la acción coordinada con todos los actores, agentes que intervienen en este proceso, seguramente será pues un regreso sano, un regreso paulatino y que traerá pues como efecto positivo el
el reencontrarnos con la sociedad, con las unidades económicas, y que pues bueno, esa es la misión que nos ha encargado nuestro director de Desarrollo Económico, nuestro alcalde, quienes les comentaba, manda un cordial y afectuoso saludo. El ciudadano Darwin Eslava está muy atento al desarrollo de estas acciones y pues bueno, agradecer siempre a tu equipo, al equipo del Departamento de Empleo y principalmente a todas y todos los gerentes, los empresarios, los dueños, los emprendedores que nos acompañaron esta mañana. Esperamos que haya sido de mucha utilidad y pues bueno, acérquense para disipar dudas a la Dirección de Desarrollo Económico del municipio. Ahorita seguimos vigentes con la campaña de descuento para las licencias de funcionamiento, que es de mucho interés para los empresarios de la zona. Y acérquense también para temas ya especializados en materia de normas de prevención, de supervisiones con Corporativo Alfa e Industriales MX, para que de la mano les orienten, disipen dudas y pues puedan tener protocolos seguros para este regreso a la normalidad. Muchas gracias a todas y a todos. Un fuerte y cordial saludo de nuestro presidente municipal, Darwin Eslava, y de nuestro director de Desarrollo Económico, el ingeniero Marco Aurelio Álvarez Flores. Gracias a todos por acompañarnos esta mañana. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a todos. Que tengan un bonito día.